Presidente, gracias por venir hasta OK Diario. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Qué le ha parecido la decisión de Carlos Mazón? Bueno, desde luego, creo que lo que hemos visto todos ha sido un ejercicio de honestidad. Ha reconocido errores y ha asumido una responsabilidad política. Creo que ahora lo que tenemos que ver es cómo siguen asumiendo responsabilidades políticas aquellos que la tienen. Porque lo que pasó aquel día, desde luego, tiene muchas responsabilidades políticas, que están fuera de la Generalitat Valenciana, que están en el gobierno de España. Había ministros en el extranjero que tenían responsabilidades directas, habían organismos estatales que no establecieron ninguna alerta, e incluso al día siguiente, mientras que se estaban contando muertos, mientras que se estaban encontrando fallecidos, pues el Partido Socialista se negó a suspender, por ejemplo, el pleno del Congreso de los Diputados, donde se aprobaba el cambio de mayorías para cambiar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, ¿no? Esto es fuerte, ¿eh? Ahora miramos solo al presidente Mazón, le exigimos muchas responsabilidades, pero cuando todavía se estaban encontrando cadáveres, se negó el Partido Socialista a suspender un pleno en el Congreso de los Diputados para modificar las mayorías necesarias en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. ¿Les ha ganado el relato el gobierno al PP en esta historia? Evidentemente sí, ¿no? Cuando hay una catástrofe de dimensiones nacionales, una catástrofe nacional es responsabilidad nacional, ¿verdad? Que al final de todo esto salga como único responsable o como la única persona que asume responsabilidades políticas el presidente del gobierno autonómico, desde luego ese relato no es cierto. Ese relato no es cierto. Hubo errores, posiblemente, seguro. Se podían haber hecho muchas cosas mejor también, pero la responsabilidad es de muchos y sobre todo del gobierno de España. Y lo que no puede ser es que esto se cierre aquí, en modo alguno. Yo creo que no deberíamos permitirlo por justicia, ¿verdad? Que el único responsable político o la única persona que asuma responsabilidades políticas de lo pasado sea el presidente de la Generalitat Valenciana, no es justo, no es moral y no es verdad, ¿no? No estaríamos haciendo un reconocimiento a la verdad. El gobierno de España tiene muchas responsabilidades. El señor Sánchez estaba cenando con su mujer de cena romántica en Bombay. Bueno, estaba en la India, la ministra competente en materia hidrológica estaba en Francia preparándose el examen para ser vicepresidenta de la Comisión Europea con un sueldazo todos los meses. No sabemos dónde estaba el presidente de Confederación Hidrográfica del Júcar. Parece ser que la directora de Protección Civil estaba en Brasil, estaba en el extranjero. Viajó a Brasil cuando ya había ocurrido todo. Exactamente. Y bueno, la importancia y la trascendencia que le dio el Partido Socialista a esos días, que ahora se rasgan las vestiduras, la importancia que Sánchez le dio a la catástrofe de Valencia, de la Dana, fue que al día siguiente pues no le pareció la situación lo suficientemente grave como para poder suspender toda la sesión del Congreso de los Diputados y no aprobar, como digo, el asalto a Radio Televisión Española que aprobaron. Es una semana intensa, sin duda. Tenemos un juicio histórico, el del fiscal general del Estado. Cuando ha visto las imágenes y ve aquello, o ve a la abogada del Estado haciendo de defensora del fiscal general, Bueno, es un bochorno para todos, ¿verdad? Es un bochorno para la sociedad en general y es denigrar las instituciones, ¿no? Para aquellos que creemos en Estado de Derecho, en un modelo democrático, en un modelo que se rige, que se supedite toda la ley, al ordenamiento jurídico, a las instituciones del Estado. Ver esto no solo es triste, sino que es vergonzoso y es bochornoso, ¿no? Ya que haya un fiscal general tan identificado con el gobierno, para aquellos que creemos en la separación de poderes, ya esto lo vemos bastante raro, ¿no? Como digo, bastante vergonzoso. Que además haya un gobierno permanentemente protegiendo y defendiendo a un fiscal general también es ciertamente peculiar, ¿verdad? Pero ver cómo el fiscal general se sienta, además con su toga de fiscal general, en el banquillo de los acusados, bueno, creo que ha pedido no sentarse en el banquillo de acusados, ¿no? Una prebenda más, un privilegio más, ¿no? Mientras tanto Sánchez diciendo de quién depende de la fiscalía, del gobierno, pues eso. Esto es el momento de mayor degradación
de las instituciones que ha habido en nuestro país durante la democracia. Y mientras tanto, el Supremo, que ya ha propuesto juzgar a Ábalos, a Koldo y Aldama por los contratos de las mascarillas, por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Es decir, el otro día escribía Eduardo Inda, y los 23.000 muertos de más, si esta gente hubiera hecho antes algo, hay cálculos, 40.000 muertos hubieran sido, cálculos hechos por universidades, 40.000 muertos menos hubiera habido en el COVID si se hubiera decretado el estado de alarma a principios de mes, unos días antes. Pero ahí están. Sí, bueno, esta gente se forraba con las mascarillas. Y si no se hubiese permitido la manifestación del 8 de marzo, cuando ya en otros países como Italia los contagios por COVID eran más que evidentes, no, se podrían haber hecho muchísimas más cosas, pero este es el relato del gobierno de Sánchez, ¿verdad? El no asumir responsabilidades y, mientras tanto, el sembrar, pues el gobierno, el sembrar, bueno, pues no solo gobiernos, Partido Socialista, Congreso de los Diputados, instituciones del Estado, en sembrar la mayor etapa de corrupción de nuestra democracia. No sé si... Yo creo que todavía no se es consciente de lo que está permitiendo cuando no implementando Sánchez en nuestro país. Nunca antes había habido un gobierno tan asediado por la corrupción, todos. Nunca antes habíamos tenido en ejercicio un presidente del gobierno en el que todo su entorno estuviese acorralado por la corrupción, ¿no? Tenemos su último secretario de organización, es decir, su mano derecha pasó del escaño de diputado a la cárcel, en pocos días. El anterior, ya estamos viendo a Ábalos cuáles son sus hazañas y sus andanzas. Koldo, el que le custodió los avales durante su congreso, ya estamos viendo de qué calaña es. Todos, por no hablar de su hermano, por no hablar de su mujer, la degradación y la corrupción sistemática en el entorno de Sánchez tiene un responsable final. Es imposible que él no supiera todo esto. Es imposible. Es imposible, dice usted. Imposible. Él es el responsable final de todo esto. Sin duda. Y mientras tanto, fíjese, porque mientras tanto vemos todo esto, este fin de semana yo le invito, fíjese, lo que hacían algunos de los ministros, el ministro Bolaños, ahí lo tiene, grabándose un vídeo con Alegría, la ministra Alegría, con el ministro Óscar Puente, y luego el propio Sánchez, que en un plano de un lujoso salón del Palacio de la Moncloa, pues nos hace una recomendación de cómics, como esto es una distopía. Ahí lo tiene usted, fíjese, sale en Moncloa y nos recomienda pues unos cómics, unos libros. Nos toma el pelo, se ríen, se mofan de nosotros. Se están riendo de los españoles. Se ríen de los españoles. Se están riendo de los españoles. España, más que España, su gobierno, el gobierno de Sánchez, la situación que está generando el gobierno de Sánchez es para esto. Se están riendo de la gente. De verdad, el día antes de que el fiscal general del Estado se siente como acusado en un proceso de las dimensiones como el que estamos viviendo, es para que recomiendes un libro y una canción, para que Super Bolaños, como le tiene puesto Pilar Alegría, se haga un TikTok. Incluso se mofa porque dice, y aquí trabajando en la reforma de la justicia, que es la reforma famosa para entregarle a los fiscales, nos toman el pelo. No, se ríen de nosotros, se ríen de la situación que hay, que con su hermano también camino del banquillo, con lo que hemos visto de su mujer, con, como digo anteriormente, su otra organización en la cárcel, con lo que estamos sabiendo cada día de lo que ha hecho Koldo y Ábalos, que es que ya da vergüenza reproducirlo. Da vergüenza, hay que tener pocos escrúpulos. ¿Que hagas esto? ¿En qué mundo vives? Vamos a Murcia. Los presupuestos del 25 se aprobaron en este verano. Sí. ¿Y ahora los del 26 qué? Pues yo creo que un gobierno necesita unos presupuestos para avanzar. Es la ley más importante de cada año y es la ley en la que se reflejan, desde luego, pues, las decisiones y las intenciones políticas, ¿no? Bajadas de impuestos en nuestro caso, fortalecer la sanidad pública, la educación, las políticas sociales, bueno, garantizar el estado de bienestar. Eso es lo que propician los presupuestos y creo que son fundamentales para un gobierno tener presupuestos. ¿Están hablando ya con Vox? Bueno, nosotros lo que queremos es que la región de Murcia tenga presupuestos y para eso vamos a hablar con todos, ¿no? Con todos, porque vamos a presentar los mejores presupuestos posibles para 2026. Como digo, unos presupuestos expansivos en el que crezca el gasto sanitario, la inversión en educación,
para las políticas sociales, en el que se ayude a los autónomos y en el que se bajen impuestos también para las familias, sobre todo para las familias de rentas medias y para los que menos tienen. Y ahí tendremos que ver y se tendrán que retractar y quedará reflejado el grado de compromiso de cada uno de los partidos políticos y si lo que quieren es bloquear o que la región de Murcia avance. Lógicamente descartamos que el PSOE le vaya a apoyar, con quien van a negociar sobre todo es con Vox. ¿Hay disposición por parte de Vox? Bueno, yo ya, como comprenderán, no descarto nada y desde luego no doy por garantizado nada, ¿no? No descarta nada de Vox, quiere decir. De Vox, por supuesto, de Vox, sí, sí. Mire, ¿Por qué? En la región de Murcia Vox ha dejado de ser un partido útil porque ha decidido instalarse en el bloqueo del Partido Socialista. Yo solamente me refiero objetivamente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Lo que hemos visto es que un tercio de las iniciativas que aprueba el Parlamento Autonómico, la Asamblea Regional de Murcia, lo hace con el apoyo de Vox y del Partido Socialista, que una de las leyes más importantes de esta legislatura, la Ley de Vivienda Asequible, que iba a posibilitar que se construyeran 25.000 viviendas, sobre todo para jóvenes, en la región de Murcia, se ha bloqueado, se ha tumbado, porque así lo quisieron Vox y el Partido Socialista. A Vox le ha interesado que siga en la región de Murcia, bueno, pues imponiéndose la legislación aprobada por el Partido Socialista y por Bildu a nivel estatal, ¿no? Porque a la hora de acordar, por ejemplo, el trabajo legislativo, pues han decidido de una forma totalmente desleal, una falta de respeto. Se han puesto de acuerdo Vox y el Partido Socialista para poner las sesiones de control precisamente el mismo día que hay Consejo de Gobierno en la región de Murcia. Una serie de decisiones y una serie de medidas adoptadas en connivencia entre Vox y el Partido Socialista que a mí, desde luego, lo que me reflejan es que yo no puedo descartar, desde luego, que Vox siga instalado en el bloqueo en la región de Murcia junto al Partido Socialista, algo que realmente me lleva a estar contrariado, ¿verdad? Porque yo siempre he entendido que la derecha y que los partidos de derechas teníamos entre todos los objetivos uno en el que coincidíamos, y era el de echar a Sánchez. Pero cada vez que Vox en la región de Murcia bloquea una iniciativa o una medida del Partido Popular y la bloquea junto con el Partido Socialista, lo que hace es darle oxígeno precisamente al Partido Socialista, ¿no? O sea, Vox da oxígeno a Sánchez. Sin duda. Bueno, vamos a ver, si le voy a poner un ejemplo. Si el Partido Popular presenta una ley para construir 25.000 viviendas para jóvenes, sobre todo una ley que arregle la chapuza de la legislación de Sánchez y de Bildu en materia de vivienda, y lo que hace Vox es tumbar esa ley del Partido Popular junto con el Partido Socialista, ¿a quién da oxígeno? Al Partido Socialista. Sale fortalecido el Partido Socialista y sale debilitado el Partido Popular, que ha presentado esa ley y Vox le ha tumbado. O sea, Vox hace pinza con el PSOE contra el PP. Es más que evidente que sí. Es más que evidente que sí. Y si Vox no le apoya y no hay presupuestos del 26, ¿hará como María Guardiola usted? La diferencia es sustancial, ¿no?, entre la región de Murcia y Extremadura y Aragón y otras comunidades autónomas. En primer lugar, porque María Guardiola se iba a enfrentar a su segunda prórroga presupuestaria, que este es el límite, además, del que ha hablado Feijóo. Cuando un gobierno no tenga que prorrogar al menos 2 veces, lo que sería 3 ejercicios sin presupuestos, pues se deben convocar elecciones, ¿no? Por tanto, en la región de Murcia estamos hoy en 2025 y hay presupuestos de 2025 y vamos a intentar hacer todo lo posible para que haya presupuestos en 2026. Pero como digo, no es una... Y si no hay presupuestos, ¿usted descarta convocar elecciones anticipadas? Como digo, no es una situación similar porque ahora mismo tenemos unos presupuestos aprobados. En el caso de Extremadura es que no tienen presupuestos de 2024, ¿no? Bueno, yo voy a negociarlo hasta el final, en 2026. ¿Pero quedan descartadas las elecciones anticipadas? Vamos a ver. Si no hay presupuestos. ¿O se lo pensaría? No, mire, no se trata de pensármelo, ¿no? Se trata de que en la región de Murcia tiene que haber elecciones obligatoriamente el último domingo de mayo de 2027. No sé si sería muy responsable convocar elecciones y que en menos de un año pues tuvieran que enfrentarse a estas elecciones los ciudadanos, tuvieran que llamarlos otra vez a las urnas. Yo creo que es más responsable que los partidos de la oposición en la región de Murcia pues, tengan altura de miras, hagan sus propuestas, sus aportaciones a los presupuestos y no los bloqueen, ¿no? Y no bloqueen el futuro de la región de Murcia. Y no por su ineptitud o por su falta de voluntad o por su ansia de bloquear políticamente la región, por defender sus intereses
políticos antes que los intereses de la región de Murcia, bueno, pues nos aboquen a una situación, como digo, bueno, pues de incertidumbre también y de inestabilidad, ¿no? Porque sin duda creo que convocar elecciones y que en menos de un año repetirlas es algo inestable. O sea, antes prorrogar los presupuestos que convocar elecciones. Bueno, antes la prioridad es aprobar Sí. presupuestos. Pero, como le digo, tenemos que ver cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿no? A mí no me gusta aprobar presupuestos. Fíjese si no me gusta que he aprobado presupuestos todos los años en los que hemos gobernado esta legislatura. Ajá. ¿Cómo van las encuestas que tienen ustedes? Bueno, pues en las últimas encuestas, el Partido Popular, hay encuestas para todo, ¿no? Y para todos los gustos. El Partido Popular, sin duda, es la primera fuerza política. Hay un estancamiento del Partido Socialista y un crecimiento de Vox, pero bueno, esto es a nivel nacional, eso es a nivel nacional. ¿Les preocupa el tema de la inmigración particularmente, la inmigración irregular particularmente en Murcia? Mire, a mí lo que me preocupa es que vengan de fuera a intentar alterar la convivencia de los ciudadanos de la región de Murcia, ¿no? Me estoy refiriendo a episodios como los de Torre Pacheco, en el que los agresores eran de fuera de la región de Murcia y los que alteraron el orden público, que vinieron días después, también eran de fuera de la región de Murcia. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, ¿no? También me preocupa que no haya una política nacional en materia de inmigración. Sánchez es el único responsable en materia de extranjería y está propiciando que a través de las costas, y no solo de Canarias, por la región de Murcia, a través de las costas haya un efecto llamada a la inmigración. Me preocupa también que no haya ni una sola decisión a nivel nacional sobre este asunto, sobre inmigración. Me preocupa también que no haya ningún plan, por ejemplo, para el tema de los menores, ¿no? Depositen toda la responsabilidad de las comunidades autónomas cuando no tenemos capacidad ni recursos, ¿no? Me preocupan muchas cuestiones relacionadas con la inmigración porque no tienen respuesta por parte del gobierno de Sánchez que deberían de tener. Pero también me preocupa aquellos que utilizan esa debilidad que tiene ahora mismo el país en materia de inmigración para sembrar odio y para sembrar discordia. Lo dice por Vox. Evidentemente, claro. Vox siembra odio y discordia con ese tema. Creo que manipulan bastante la realidad, sí. Vox manipula la inmigración, el tema de la inmigración. Sí, en ocasiones sí. Ajá. Pero lo he podido observar en debates y en planteamientos. Basta con ver las cifras. ¿Y en qué situación está Murcia? En términos económicos, pues estamos pendientes, tienen los presupuestos, dice, claro, yo quiero presupuestos, lógicamente, estoy acostumbrado a aprobar presupuestos. ¿Y en qué situación se encuentra Murcia? Bueno, le voy a dar un dato. En cuanto a los datos de crecimiento de 2024, que son los últimos que se tiene, hace pocas semanas se publicaban, la región de España que más ha crecido ha sido la región de Murcia, 4,5% del PIB, es decir, un punto por encima de la media. Esto se puede entender que es algo casual, no es algo casual, es algo estructural y es algo consolidado. En los últimos 10 años la región de Murcia está en el top 3 entre las 3 regiones de España que más ha crecido. Nunca antes habíamos tenido más de 700.000 afiliados a la Seguridad Social, ahora tenemos estos datos. Nunca antes habíamos tenido tantos turistas, ni habíamos exportado tanto, ni habíamos creado tanto empleo. Por tanto, ahora mismo a nivel económico la región de Murcia es una región de primera, ¿no?, a nivel nacional. Ajá. Documentando y mirando, tienen ustedes una cosa que se llama CAETRA, que es un plan. Ahora que está hablando tanto de defensa y de los gastos de defensa, de la inversión en defensa, porque incluso la terminología gasto o inversión cambia la cosa, ¿no? ¿En qué consiste CAETRA, que es en definitiva una forma de intentar establecer vasos comunicantes y crear empleo, riqueza, empleo de calidad, ¿no?, entre la industria militar y la industria civil? ¿En qué consiste CAETRA en la región de Murcia? CAETRA es el proyecto pionero y uno de los más novedosos a nivel nacional en cuanto a colaboración público-privada en materia de industria de defensa. En 2022, los primeros, como digo, en España nadie había dado este paso, con motivo de la invasión de Rusia en Ucrania, entendimos que, bueno, que desde luego la política de defensa y seguridad y la industria iban a ser una prioridad a nivel europeo. Desde Cartagena, que tenemos una enorme tradición militar, con el arsenal militar también, San Javier, por ejemplo, la Armada General del Aire, pero bueno, en Cartagena pues tenemos también Navantia, somos el lugar donde se diseñan y se ejecutan los submarinos españoles 100%, es en Cartagena, ¿verdad? Pues desde allí, con todas las empresas auxiliares que teníamos en torno a la industria de defensa, en torno, bueno, más de 150 empresas, por ejemplo, hacen falta auxiliares para construir un submarino. Creamos este programa. Es un programa de colaboración público-privada
en el que por un lado la administración va a ayudar a las empresas a contactar con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, en el que se les va a ayudar a obtener certificaciones como el certificado PECAL para trabajar con la OTAN, y se va a poner en contacto con grandes multinacionales dedicadas a la defensa. Por un lado, las empresas de la región de Murcia, las pymes, van a poder desarrollar tecnología de uso civil y aplicarla a la industria de la defensa, y por otro lado también tecnología de la industria de la defensa de uso militar van a poder destinarla a uso civil. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, tenemos una empresa en Cartagena que está trabajando en funciones militares, en uso militar, que durante la Dana de Valencia utilizó su tecnología para hacer una valoración de todos los inmuebles de los edificios y evaluar los daños que tenían. Esto se hizo con tecnología militar a través de una empresa que está en Caetra, en la región de Murcia. Bueno, es uno de esos usos de las tecnologías duales. Tenemos empresas que ya están trabajando con la OTAN, que están haciendo algunas pruebas en Ucrania, ¿no? Pues creo que hay empresas murcianas trabajando con la OTAN y en Ucrania. Sí, a través de este proyecto de Caetra, ¿no? Somos ya un referente a nivel europeo. Yo, por ejemplo, soy el presidente del grupo de trabajo del Comité Europeo de las Regiones sobre defensa, sobre industria de la defensa, y estamos siendo un referente en esta cuestión. Hemos sabido adelantarnos porque ahora lo que ha dicho la Comisión Europea es que el presupuesto europeo para defensa se va a multiplicar por 5. Va a llegar a los 105.000 millones de euros. Por primera vez hay un comisario europeo de defensa. Y ya estamos posicionados en la región de Murcia para todos estos desafíos. Y una última cuestión, porque decíamos cosas que preocupan a los murcianos, la situación económica, por supuesto, la inmigración, pero el agua fundamental. Utiliza, igual que los menas, utiliza Sánchez el agua para enfrentarles a ustedes, con los valencianos, con los castellano-manchegos, con quien haga falta, y se supone que queda menos para que el señor Feijóo llegue a la Moncloa. Sería bueno para España. Sería bueno para España. ¿Esto se solucionará? ¿Dejaremos de pelearnos por el agua entre unos y otros? ¿Qué propone usted? Para nosotros no nos preocupa el agua, a nosotros nos preocupan las políticas de Sánchez en materia de agua. Y es cierto que ha hecho una dejación total de funciones. Esto es como la inmigración. El competente exclusivo, quien tiene las competencias exclusivas en materia de agua, es el gobierno de España, y ha preferido mirar para otro lado y dejar que entre territorios nos enfrentemos, que haya crispación y que haya tensión, cuando el único responsable en materia de agua es Sánchez. En España sobra agua, esto es más que evidente. Y la Constitución establece que los recursos naturales, el agua también, que hay en España son de todos los españoles. Lo que hay es que establecer un plan nacional del agua, con un pacto nacional del agua, que haga que todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones. No puede haber unos territorios en los que los ciudadanos tengan agua y en otros no. Unos territorios condicionados a vivir en sequía y otros no. Esto, por ejemplo, no pasa con la energía. Vivas donde vivas, tengas una central o tengas cualquier otra infraestructura que genere energía o no en tu territorio, tú aprietas un interruptor y se enciende la luz. Pues con el agua debería ser exactamente igual, abres el grifo y te tiene que llegar agua, vivas donde vivas, porque los recursos son de todos los españoles, ¿no? Y esto es lo que precisamente estamos proponiendo, un plan nacional del agua que haga que el agua llegue a todos los españoles por igual, y por supuesto que se mantengan las infraestructuras que están funcionando, como el trasvase de Tajo Segura, ¿no? De los 50 trasvases... Pero es rácano el señor Sánchez. Sí, bueno, es que fíjese que de los 50 trasvases que hay en España solo se cuestiona uno, el trasvase de Tajo Segura. Pero por razones políticas, porque gobiernan ustedes ahí. Sánchez prometió en abril de 2018 en un mitin, en Albacete precisamente, que cerraría el trasvase Tajo Segura. Y ya tendríamos los murcianos mala suerte si la única promesa que cumple Sánchez es esa. Pero esto es como lo de la Dana. Si Chimo Puig hubiera gobernado durante la Dana, le hubiera mandado al ejército a las pocas horas. Seguro. No estaríamos en la situación que estamos, seguro. Habría habido una colaboración desde el primer momento. No habría intentado hacer de una catástrofe, de una tragedia, una batalla política, y no habría intentado sacar rédito electoral de eso. Te hubiera mandado a Chimo Puig, le hubiera mandado lo que hubiera hecho falta. Estoy convencido de que la situación habría sido muy diferente. Los portugueses, el otro día estaba aquí su compañero Paco Núñez y me decía que los portugueses, le preguntaba yo, están encantados con el agua del Tajo que les llega allí, no saben qué hacer con ella. Bueno, lo de Portugal, están cogiendo y todo el agua del Tajo que el gobierno de Sánchez no deja que utilicen los españoles, está llegando, y están haciendo una serie de cultivos súper intensivos con todo el agua del Tajo, que en pocos años van a ser una de las grandes potencias
agrícolas. Mire, Portugal es un buen ejemplo en la gestión del agua. El gobierno de Portugal ha presentado este año un plan hidrológico nacional que se llama El Agua que Une, dotado con 5.000 millones de euros, en el que va a conectar las cuencas hidrográficas, va a hacer interconexiones de cuencas, va a construir infraestructuras, en el que va a hacer que todos los portugueses tengan el agua que necesitan. Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, gracias por habernos acompañado. ¿Ve usted a Sánchez hasta el 27 entonces? Porque él dice que sí. No digo su deseo, digo, ¿lo ve? Porque yo creo que, mientras sigue haciendo vídeos de TikTok como si nada fuera con él. Yo creo que ahí pienso un poco como la mayoría de los españoles. Creo que Sánchez va a hacer todo lo posible para llegar al 27, se va a aferrar al sillón y no se va a mover, va a hacer todo lo posible para no irse, pero también estoy convencido, creo que cualquier día puede pasar cualquier cosa que haga que caiga todo, ¿no? Porque es tan endeble lo que le sustenta, ¿no? Está tan débil que creo que cualquier escándalo un día de estos, y por desgracia tenemos escándalos todos los días, puede hacer que ese castillo en naipes caiga. Y se lo lleve por delante. Sí. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado en OK Diario. Muchas gracias a vosotros.